El fracaso de la CIA que afianzó a Castro. La invasión de Bahía de Cochinos. La invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón, fue una operación militar en la que tropas paramilitares de cubanos exiliados, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961. El objetivo era crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional que reemplazara al de Fidel Castro y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, así como el reconocimiento de la comunidad internacional. El plan de la CIA era muy simple, al menos sobre el papel. Unos 1.500 exiliados anticastristas desembarcarían por sorpresa en Bahía de Cochinos, tomarían un aeródromo cercano para que pudiera aterrizar un nuevo gobierno para Cuba y luego derrocarían a Fidel Castro con el apoyo entusiasta de la población. La acción bélica, sin embargo, fue un absoluto fracaso, y en menos de 65 horas quedó totalmente aplastada por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron, y el ejército cubano capturó a 1.200 hombres, junto con un importante material bélico. ¿Cuál fue el motivo de este ataque relámpago orquestado por Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las consecuencias y cómo influyó esta acción bélica en el contexto de la Guerra Fría? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta operación que fue un varapalo tremendo para las pretensiones de Estados Unidos en su zona de influencia. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Contexto histórico. Relación Cuba y Estados Unidos. El 1 de enero de 1959, después de 25 meses de lucha guerrillera, la revolución cubana dirigida por Fidel Castro triunfó. Hasta entonces y desde la independencia formal de España en 1898, Cuba había estado bajo la influencia política y económica de los Estados Unidos, incluyendo una ocupación militar desde 1898 a 1906. En un contexto de plena Guerra Fría, la administración estadounidense consideró que la revolución cubana era un serio peligro, no solo por el hecho de tener tan próximo un aliado de la Unión Soviética, sino porque desde muy temprano quedó en evidencia que podían servir de ejemplo a otras revoluciones en Latinoamérica. La deposición del presidente interino Manuel Urrutia Lleó, más favorable a la democracia representativa, el conflicto por el asunto de Uber Matos, los fusilamientos de exmiembros de las fuerzas represivas de Fulgencio Batista y la promulgación de la primera ley de reforma agraria de Cuba, llevaron a que las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba comenzaran a tensarse. El gobierno estadounidense suspendió la cuota azucarera y dejó de comprar este recurso a Cuba, que en aquel entonces era prácticamente su único producto de exportación con alta rentabilidad. Pero pronto el gobierno cubano encontró un comprador seguro en la Unión Soviética. El gobierno estadounidense detuvo todas las ventas de petróleo a Cuba provenientes de los Estados Unidos y sus países aliados, con el propósito de paralizar la industria y en general la economía de la isla. La Unión Soviética rápidamente respondió enviando petróleo crudo a Cuba. Las refinerías de capital estadounidenses se negaron a procesar el petróleo soviético, y en respuesta a estas acciones, Cuba nacionalizó progresivamente todas las posesiones de empresas estadounidenses en el país. Además de decretar un embargo económico a Cuba como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses, el presidente Dwight Eisenhower no tardó en ordenar el apoyo a organizaciones anticastristas, tanto dentro como fuera de la isla, que trataran de derrocar la revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, y así se organizaron cientos de intentos de asesinato del líder cubano por parte de la Agencia Central de Inteligencia. Esta situación llevó a la ruptura de toda clase de relaciones políticas y económicas entre los dos países a principios de 1961. Preparativos iniciales de una invasión arriesgada. El 17 de marzo de 1960, Dwight Eisenhower ordenó a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el propósito de derrocar a la revolución cubana. En esta empresa, la CIA tenía la responsabilidad de coordinar acciones de inteligencia con grupos contrarrevolucionarios dentro de Cuba que pudieran facilitar la invasión, pues se confiaba en levantamientos populares contra la revolución y en deserciones masivas en sus fuerzas. En noviembre de 1959 comenzaron a reunirse grupos que habían sido opositores a la dictadura de Batista y que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución, como la Legión de Acción Revolucionaria, LAR, o la Acción Católica Universitaria, ACU. Estos movimientos estaban formados en su mayoría por jóvenes universitarios católicos de clases acomodadas, quienes decidieron buscar a otros excombatientes del movimiento 26 de julio que mostrasen desacuerdo con la implementación de un régimen comunista, recibiendo además el apoyo de la CIA y parte del clero cubano.
En estas reuniones se creó el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Entre sus fundadores estaba Manuel Artime, quien llegó a ser teniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y lideraba un grupo de jóvenes de la ACU, que habían sido fundadores de la anteriormente citada LAR, y se estaban trasladando a los Estados Unidos para ser entrenados militarmente por la CIA. En la madrugada del 19 de mayo de 1960, Manuel Artime y Roberto de Baronas se presentaron en el motel estipulado y fueron presentados a los miembros de la CIA, Carl Jenkins y Gordon, quienes fueron los encargados de trasladarlos a Giuseppa Island, en el estado de Florida. En ese grupo inicial estaba Carlos Rodríguez Santana. En días posteriores fueron llegando los otros miembros que conformarían el grupo fundador de la Brigada de Asalto 2506. A este grupo de estudiantes se sumó un grupo de jóvenes oficiales del ejército de Cuba, que habían servido durante el gobierno de Fulgencio Batista luchando contra la guerrilla de Fidel Castro. El 4 de julio de 1960, el grupo de los radiooperadores fue trasladado al aeropuerto de Opa-locka en Miami y transportado a Guatemala. Anteriormente, el grupo conformado por exmilitares y un puñado de universitarios había sido trasladado a Panamá. El grupo de Guatemala aterrizó en el aeropuerto de San José, en la costa del Océano Pacífico, y fue trasladado en un autobús perteneciente al ejército de Guatemala a la finca El Betia, propiedad de Roberto Alejos, hermano del embajador de Guatemala en Washington bajo el gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. La Brigada 2506 contaba con la élite de las Fuerzas Aéreas de Cuba, compuesta por expilotos de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército. En la parte civil de la Fuerza Aérea de Liberación, FAL, los pilotos de los aviones de transporte provenían de las líneas aéreas comerciales como Cubana de Aviación y Aerovías Q. Algunos de ellos tenían un promedio de 20.000 horas de vuelo. Ellos volarían en obsoletos aviones bimotores C-46 y cuatrimotores C-54, dados de baja tras la Segunda Guerra Mundial. El armamento militar que el gobierno estadounidense suministró a la brigada se componía de pistolas Colt, fusiles Garand, carabinas M1 y M2, subfusiles M3, subfusiles Thompson, fusiles automáticos Browning Barr, ametralladoras M19-19, ametralladoras M2 y granadas MK2. El armamento pesado consistía en morteros de 60, 81 y 105 mm, así como cañones sin retroceso de 57 mm y 75 mm. También fueron equipados con explosivos C3 y C4 para las demoliciones. En cuanto a medios de transporte, se les entregó 8 aviones de transporte C-46, 6 aviones de transporte C-54, 16 bombarderos A-26, 5 tanques M41, además de jeeps, cañones, morteros y camiones. Junto con este material recibirían también 8 barcos y 7 lanchas para el desembarco. Diseño y plan de invasión. Hubo un plan inicial diseñado por Richard M. Bissell, que fue modificado por orden del presidente John F. Kennedy, en acuerdo con el secretario de Estado Dan Rusk. Ambos deseaban que el apoyo de Estados Unidos a los anticastristas pasara inadvertido o fuera casi imposible de detectar, y les preocupaba el proyecto de Bissell por la imposibilidad de negar la participación estadounidense en un asalto bélico de tan gran escala, y hacia una ciudad tan visible como Trinidad. Para empezar, en el aire se ordenó que pasaran de 16 a 8 los aviones de combate participantes. En tierra, tras renunciar al desembarco cerca de Trinidad, el nuevo plan trasladó el punto de ataque a Playa Girón, en la bahía de Cochinos, situada en la costa sur de Cuba. Las fuerzas invasoras partirían por mar desde Puerto Cabezas, Nicaragua. Los ataques aéreos partirían también desde Puerto Cabezas, y el plan era que destruyera la Fuerza Aérea Cubana bombardeando los aviones y las pistas de los aeropuertos. Durante el desembarco continuarían los vuelos de abastecimiento y protección de las fuerzas atacantes. La infantería y la artillería intentarían controlar en principio la península de Zapata, cerca de Bahía de Cochinos, desde Playa Larga a Playa Girón, donde se asentaría una cabeza de playa, que después de un periodo de 3 días solicitaría el traslado hacia allí, desde Miami, de un gobierno provisional conformado por los miembros del Consejo Revolucionario. Al frente del Consejo Revolucionario estaba José Miró Cardona, y el gobierno provisional reclamaría formalmente la ayuda militar de Estados Unidos. La zona elegida para el desembarco era una zona pantanosa de difícil acceso desde el resto de Cuba, con la vasta ciénaga de Zapata al oeste y con una sola entrada por tierra en la zona oriental, que los invasores tratarían de controlar ante la respuesta del ejército cubano. Pero el problema era que la propia bahía de Cochinos tampoco ofrecía opciones de escape en caso de fallar el plan. Desde Puerto Cabezas, Nicaragua, partieron los buques que transportaban al contingente integrado por unos 1.500 hombres con la aprobación de John F. Kennedy, como continuación de la política del gobierno anterior. Richard M. Bissell aprobó las modificaciones sugeridas por Kennedy, y se realizó especial énfasis en ocultar por todos los medios posibles el patrocinio estadounidense a la invasión.
La operación militar. 15 de abril. En la madrugada del sábado 15 de abril de 1961, 8 aviones a hélice A-26 con bandera cubana en el fuselaje bombardearon los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el aeródromo Antonio Maceo de Santiago de Cuba, con el resultado de 5 aviones gubernamentales destruidos. Los bombardeos tuvieron un reducido éxito, pues en los aeródromos cubanos quedaron intactos 4 potentes aviones a reacción Lockheed T-33 y 4 cazas Sea Fury. La Brigada de Asalto 2506 por su parte perdió 3 aparatos A-26. Un B-26 con insignias de la Fuerza Aérea de Cuba y pilotado por el capitán Mario Zúñiga fue preparado específicamente por los invasores para ir directamente hacia Estados Unidos desde Vallefeliz en Nicaragua y aterrizar en la base aeronaval de Cayo Hueso en la mañana del mismo 15 de abril, donde Zúñiga se presentó como desertor de la Fuerza Aérea Cubana, informando que él y otros pilotos cubanos habían atacado los aeropuertos de la isla y que integraban un grupo militar cuyo objetivo era derrocar al régimen de Fidel Castro. Este evento era parte de la estrategia de la CIA para ocultar la implicación estadounidense en el derrocamiento del gobierno de Cuba, alegando que existía una auténtica sublevación de militares cubanos desafectos al régimen castrista. En la mañana del 15 de abril, el embajador cubano en la ONU, Raúl Roa, acusó formalmente a los Estados Unidos de patrocinar una invasión contra Cuba. Aunque el embajador estadounidense ante la ONU, Adlai Stevenson, rechazó las declaraciones de Roa, la mentira fue descubierta el mismo día cuando Stevenson mostró la fotografía del avión pilotado por el capitán Mario Zúñiga, que había aterrizado en Cayo Hueso, descubriéndose que se trataba de un B-26 de la versión B, mientras que el régimen cubano solamente poseía esos aparatos en su versión C, haciendo inverosímil el relato del desertor Zúñiga. Tras saberse de este incidente diplomático en Washington, D.C., durante la tarde del 15 de abril, los otros 2 bombardeos planeados por la Agencia Central de Inteligencia para esa misma noche fueron cancelados de inmediato, por orden expresa del presidente John Kennedy, alegando que la posición de Estados Unidos no podía quedar comprometida ante el mundo. 16 de abril. Al día siguiente del ataque, Fidel Castro sostuvo una alocución pública por radio y televisión ante una multitud armada en La Habana con fusiles belgas y checos. Allí Castro declaró el carácter socialista y marxista de la revolución cubana. El ejército regular cubano y las milicias nacionales revolucionarias concentraron sus efectivos en puestos estratégicos ante una posible invasión. El naciente Departamento de Seguridad del Estado de la Revolución Cubana, más conocido como G2, llevó a cabo una extensa redada para encarcelar a un gran número de potenciales opositores, así como trabajadores y empleados públicos que no eran simpatizantes del régimen, lo que neutralizó numerosos contactos de la contrarrevolución, en particular en La Habana. En toda la isla se registraron más de 200.000 detenciones. Mientras tanto, los buques estadounidenses llevando a los invasores desde Nicaragua ya estaban en marcha hacia las costas cubanas. No obstante, en Washington los jefes militares revisaron los reconocimientos aéreos hechos por los aviones estadounidenses U-2 en horas previas, y descubren que la destrucción real causada por los bombardeos del 15 de abril es mucho menor a la declarada inicialmente por los pilotos desertores, y que por tanto la Fuerza Aérea Cubana aún podía desempeñar un papel decisivo. 17 de abril. Tras 4 o 5 días de navegación durante la madrugada del lunes 17 de abril, se produce el desembarco en Playa Girón y Playa Larga de 1.200 miembros de la Brigada de Asalto 2506, escoltados por sus buques y ante escasa resistencia local. Hora después, los invasores son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida, con la misión principal de controlar las 3 carreteras de acceso al lugar. Hacia las 6:30 de la mañana, los aviones Sea Fury y T-33 de la naciente Fuerza Aérea Revolucionaria del gobierno cubano derribaron 7 aviones B-26 que escoltaban a los invasores, y pusieron fuera de combate a los buques Houston y Río Escondido, cerca de Playa Larga, perdiéndose el armamento que transportaban para las fuerzas en tierra. Los invasores, dirigidos por los oficiales cubanos Pepe San Román y Arneido Oliva, quedaron sorprendidos al notar que los aviones gubernamentales dominaban el cielo de Playa Girón, mientras los mandos militares estadounidenses les aseguraban que los aviones del gobierno no despegarían desde el día 15. Las tropas regulares del gobierno cubano llegaron paulatinamente a la zona, reforzando a los miembros de las milicias nacionales revolucionarias locales que hasta entonces rechazaban el ataque con medios bastante reducidos. Antes del ocaso del día 17, los barcos de la Brigada de Asalto 2506 sin apoyo aéreo se pierden definitivamente, quedando sin desembarcar equipos y municiones. El Houston quedó encallado y el Río Escondido fue hundido. 18 de abril. Se inicia la contraofensiva cubana el martes 18 de abril, con el empleo masivo de artillería adquirida recientemente en la Unión Soviética y Checoslovaquia.
Las maltrechas tropas de la Brigada de Asalto 2506, que controla las dos carreteras de acceso a Playa Girón, son obligadas a retroceder hasta la zona de San Blas, mientras siguen siendo atacadas desde el aire por los T-33 y Sea Fury del gobierno cubano. La población civil situada en la zona no se adhiere a los invasores, lo cual desmoraliza a los jefes de la Brigada 2506. Esa misma noche, Richard M. Bissell se reúne con John F. Kennedy en Washington para discutir las acciones a seguir. Bissell se retracta de su plan original y pide a Kennedy que aviones de guerra estadounidenses hagan vuelos de apoyo a los invasores de Playa Girón, ante grave riesgo de sufrir un fracaso militar en caso de no auxiliar a los invasores. 19 de abril. El miércoles 19 de abril, las fuerzas invasoras tienen que retroceder durante la madrugada desde San Blas hacia Playa Girón, donde quedan prácticamente sitiadas por las tropas gubernamentales. Los que quedan rezagados pronto son cercados y se rinden en el transcurso de la mañana. En la playa, a la escasez de municiones se une la completa falta de apoyo aéreo, por lo cual los casi 1100 hombres de la Brigada 2506 son un blanco fácil para los aviones B-26 que envía el gobierno cubano. El comandante José Ramón Fernández y el propio Fidel Castro se trasladaron a la zona del conflicto y observaron directamente las últimas acciones bélicas. Precisamente Castro presionó fuertemente para que la ofensiva se acelerara y así evitar que transcurrieran las 72 horas que necesitaba el gobierno de los Estados Unidos para reconocer al gobierno provisional que allí se intentase establecer, con el objetivo de evitar la invasión directa de la Marina y el ejército estadounidense. Hacia el final del día, unos cientos de invasores intentaron huir, algunos buscando lanchas, otros ocultándose por las zonas pantanosas de la Ciénaga de Zapata, aunque la mayoría de sobrevivientes debieron rendirse poco antes del anochecer. Algunos sobrevivientes de la fuerza invasora cruzaron la bahía de Cochinos hacia el oeste y estuvieron durante algunos días vagando por los densos manglares de la Ciénaga de Zapata, hasta ser capturados. La operación terminó con una derrota total de los miembros de la Brigada 2506. Consecuencias de una invasión infructuosa. El número de bajas entre los invasores sobrepasó al centenar de muertos, mientras que los capturados fueron 1189. Los prisioneros invasores fueron juzgados y condenados a prisión por el gobierno cubano, aunque algunos exoficiales de la policía de Fulgencio Batista fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados por crímenes cometidos durante la dictadura. La victoria generó un enorme respaldo político a Fidel Castro entre las masas cubanas y permitió a su gobierno profundizar en el carácter socialista de la Revolución cubana, proclamado tiempo antes, mientras que la oposición interna quedaba neutralizada por la alarma generada durante la invasión. El mismo Che Guevara declaró poco después que el fracaso estadounidense había resultado de inestimable ayuda, pues había fortalecido como nunca antes el apoyo de las masas cubanas hacia el gobierno de Castro, sirviendo además de duro revés propagandístico para Estados Unidos. El fracaso de la invasión también motivó varios debates entre altos funcionarios del gobierno estadounidense, especialmente sobre el conocimiento real que tenía la CIA sobre las condiciones de la lucha en Cuba, así como sobre la falta de apoyo bélico en los momentos decisivos de la lucha. Desde Nicaragua se hicieron varios ataques de sabotaje contra instalaciones en Cuba, pero la operación terminó cuando el 13 de septiembre de 1964 se atacó por error al barco español Sierra Aránzazu, al confundirlo con el barco cubano Sierra Maestra. En ese ataque murió el capitán del barco español con otros dos tripulantes de la misma nacionalidad. La CIA tuvo que pagar $1 millón como indemnización y se puso fin a las actividades de Nicaragua. El devenir histórico del conflicto entre ambas naciones, el apoyo del llamado campo socialista y de las masas populares al gobierno revolucionario y la conocida como crisis de los misiles de Cuba, fueron frustrando las acciones de la administración de Kennedy con respecto a una invasión a Cuba. El pacto Kennedy-Khrushchev consistió en un acuerdo entre Estados Unidos y la URSS para no permitir ningún nuevo ataque contra Cuba por parte de los exiliados cubanos. Comenzaba así un nuevo manejo de poderes e influencias que proseguiría hasta el final de la Guerra Fría. Coméntame abajo, ¿cómo crees que afectó esta invasión a las relaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Por qué crees que Estados Unidos intervino de manera tan rotunda en la invasión? Nos encantará saber tu opinión sobre este suceso histórico que dejó grandes implicaciones y consecuencias en el escenario geopolítico del momento. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!